Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tipo muy interesante de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Estas fuerzas ocurren entre moléculas polares, es decir, moléculas que tienen una parte ligeramente positiva y otra ligeramente negativa. Este tipo de atracción es responsable de muchas propiedades físicas, como lo son los puntos de ebullición o solubilidad de las sustancias. Y pues vamos a ver cómo es que funciona. Primero, es importante saber que las fuerzas intermoleculares no son todas iguales, ya que hay varios tipos dependiendo de la naturaleza de las moléculas. La fuerza de dispersión de London, también conocida como fuerza de London o fuerza de dispersión, es un tipo de fuerza intermolecular débil que ocurre entre moléculas no polares o átomos. Estas fuerzas surgen debido a movimientos temporales de los electrones que crean dipolos instantáneos en una molécula o átomo. Estos dipolos pueden inducir dipolos en moléculas vecinas, generando una atracción temporal. Y como características principales es que están presentes en todas las moléculas, pero son la única fuerza en moléculas no polares como el oxígeno o el hidrógeno. Además de que son más fuertes cuando las moléculas tienen más electrones o mayor masa molar. Además de que las moléculas o átomos son más grandes y más polarizables, y son más débiles que otras fuerzas intermoleculares como los puentes de hidrógeno o las fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo son interacciones electrostáticas entre moléculas polares, es decir, moléculas que tienen un dipolo permanente debido a una diferencia de electronegatividad entre los átomos que la componen. ¿Cómo funcionan? Una molécula polar tiene un extremo parcialmente negativo y otro parcialmente positivo. Esos extremos se atraen entre sí cuando las moléculas están cerca. Como características tenemos que solo existen en moléculas polares, además de que son más fuertes que las fuerzas de London, pero más débiles que los puentes de hidrógeno. Las fuerzas dipolo inducido o mejor llamadas dipolo-dipolo inducido. Estas son un tipo de fuerza intermolecular que ocurre cuando una molécula polar induce un dipolo en una molécula no polar cercana. ¿Cómo funciona? Una molécula polar tiene un dipolo permanente con extremos positivo y negativo. Cuando se acerca a una molécula no polar, su campo eléctrico distorsiona la nube electrónica de la molécula no polar. Esto crea un dipolo momentáneo inducido en la molécula no polar, y como resultado se produce una atracción temporal entre ambas moléculas. Como características tenemos que es más débil que las fuerzas dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son un tipo especial de fuerza intermolecular que ocurre cuando un hidrógeno está enlazado covalentemente a un átomo muy electronegativo como flúor, oxígeno o nitrógeno. Es atraído por otro átomo electronegativo cercano. ¿Cómo funciona? El hidrógeno al unirse al flúor o al oxígeno o al nitrógeno queda parcialmente positivo. Como características tenemos que estas fuerzas intermoleculares es la más fuerte que el dipolo-dipolo y London. En resumen, las fuerzas dipolo-dipolo son interacciones que ocurren entre moléculas polares, donde los polos opuestos se atraen. Son más fuertes que algunas fuerzas y más débiles que otras, pero siempre están presentes en compuestos polares.